Cada tiempo de adoración es una oportunidad para darle a Él lo que es de Él. Siempre decimos lo mismo, cada reunión, cada culto, tiene que ver con darle a Dios lo que le corresponde. Él ya a vos, a mí, nos dio todo en su Hijo. Nos dio vida, nos dio abundancia, nos dio prosperidad, nos dio absolutamente todo. A veces esperamos, ¿no?, que la adoración nos levante, que la predicación nos levante, pero la realidad es que tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros la que se levanta para exaltar el nombre de Jesucristo. Es una fiesta cada momento que nos podemos juntar. Hoy vemos en los noticieros las dificultades que están habiendo en este mundo, cómo personas que están en estrechez de situación están adorando a Dios con todo su ser, sin comida, sin calor, sin agua, sin seguridad, pero desde ese lugar y desde lo más profundo de su ser, adoran a Dios. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos todo para hacerlo? Sea un adorador, porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Bueno, les quiero contar que, como habrán visto, tal vez no ahora porque está medio oscurito, pero comenzamos a pintar la iglesia, ya le comenzamos a dar la base, hoy a lo largo de todo el día. Las chicas, los muchachos estuvieron trabajando desde temprano. Y algo que es importante entender justamente que todos hacemos, como decimos siempre, la obra de Dios. El grano de arena de cada uno vale. Y muchos no pueden venir a veces porque lógicamente están trabajando, pero su corazón está en el lugar. Otros sí pueden venir, pero no vienen. Bueno, se la pierden. Pero qué importante que es que cada uno de nosotros podamos ser parte de la obra de Dios y de todo lo que se está haciendo. Hoy me puse contento en dos oportunidades porque mientras pintamos se arrimaron personas. Lamentablemente lo que nos preguntaron era cuál era el color de la pintura, o cuánto salió la pintura, dónde la habíamos comprado, pero bueno, se acercaron, ¿no? Uno quería que vinieran, pero bueno, no, era la pintura la que les gustó. Bueno, algo es algo. Así que bueno, pero damos gracias a Dios, en serio, pasamos tiempos lindos, trabajando, estando juntos, así que les animo a que los que tienen el tiempo, los que los pueden disponer, sean parte de todo esto. Y algo respecto a esto me gustaría hablar hoy, que tiene que ver con una visión esencial. Ese es el título de lo que hoy vamos a estar hablando, es una visión esencial. En el mundo de los negocios, muchas personas comienzan negocios, algunos comienzan negocios porque tienen una afinidad, ¿no? Entonces, lo que le gustó toda la vida fue de repente, no sé, criar perritos. Entonces, como es lo que trae placer en su vida y es lo que le gustó siempre, entonces yo quiero tener un negocio de perritos. ¿Por qué? Porque estoy en la tienda, miro a los perritos, me gustan los perritos. Y la realidad es que no necesariamente suele ser un buen negocio. Es lo que me gusta, pero no es necesariamente un buen negocio. Otros inician a menudo con principios muy fuertes. Voy a hacer de mi producto algo de calidad que va a ser la mejor calidad de todas y con eso yo voy a avanzar y voy a pasar al frente con mi producto de calidad. Y en la medida que va pasando el tiempo, la persona se da cuenta que su producto no es necesariamente rentable. Y para que sea rentable, ¿qué tiene que hacer? Bajar la calidad y hacerlo masivo. Entonces pierde en el camino la visión original que tiene y termina siendo un producto igual a los demás, con todas las fallas y características similares a los demás, con la esperanza de que ese producto, sin ser distintivo, aporte una ganancia. Cuando todo esto lo llevamos a la obra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la visión de Dios es una visión esencial. La visión que el Señor plantea para su iglesia es una visión esencial, es una visión que no baja de calidad.
Y es una visión que muchas veces pareciera no ser rentable. Sin embargo, es la manera que Dios escogió. Y es el compromiso que cada uno tiene de decir, ¿cómo voy a servir a Cristo? ¿Cómo voy a seguir o qué visión voy a seguir? ¿Voy a seguir aquello que es lo que a mí me agrada, me gusta, me hace bien? ¿Voy a bajar el valor para que esto sea rentable o voy a comprometerme con la calidad de la visión de Cristo? Y voy a poner todo mi ser en ella. La visión esencial de la obra de Dios amerita compromiso de parte de cada uno y amerita trabajo. De hecho, no es una visión multitudinaria, nosotros lo tenemos y lo hemos hablado 1000 veces, es como un ejemplo cliché que tenemos en la iglesia cuando hablamos que la gente seguía a Cristo, lo seguía por los panes, los peces, y eran miles que iban detrás de él, pero cuando el Señor estableció la visión, quedaron muy pocos, prácticamente nadie, quedó solamente los discípulos. De 5000 personas, solamente 12 personas quedaron. Es importante que nosotros podamos entender que no quiere decir necesariamente que mucho es malo ni que poco es bueno. Pero sí una visión esencial amerita compromiso, amerita paciencia, perseverancia, da fruto, da resultado, pero en virtud a que cada uno de aquellos que aceptan lo esencial en su vida se comprometan. De lo contrario es muy difícil. Entonces el desafío que yo quiero dejar en esta tarde es que entender que estamos siguiendo una visión esencial. Como iglesia nuestra visión es hacer discípulos, es ganar al perdido, hacer discípulos y extender la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esto probablemente nos permite a nosotros analizar a la luz de la palabra de Dios si lo que estamos haciendo es o no es esencial, o eso no es bíblico. ¿Es bíblico o no? Por supuesto que es bíblico porque es un mandamiento. Cristo señaló, vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, extiéndanlo hasta lo último de la tierra. Y es con eso que estamos comprometidos. Y la realidad es que solamente lo podemos llevar a cabo de la mano de Dios si cada uno de nosotros también estamos comprometidos con esto. Si buscamos otra cosa, bueno, no lo vamos a encontrar. Pero si nos comprometemos con la visión de Dios de manera esencial, vamos a ir creciendo en el crecimiento que da Dios. Vamos a crecer como personas, vamos a crecer como cuerpo de Cristo y vamos a crecer en el propósito de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, la palabra de Dios nos muestra 3 aspectos del crecimiento esencial. Y lo podemos resumir en una palabra que es unidad. Si yo te presento la palabra unidad, seguramente lo primero que nosotros asociamos es tenemos que estar todos juntos. Yo quiero que podamos profundizar, por favor, en esta palabra para poder entender y para poder de esa manera juntos trabajar en una visión esencial. La palabra de Dios dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. En otra traducción, dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para seguir una visión esencial es la unidad personal. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de Dios continuamente nos habla de lo que ocurre adentro nuestro. Adentro nuestro hay una división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el mandamiento me habla de amar a Dios con el espíritu, con el alma y con la mente. Eso es un mandamiento.
Y la palabra me está señalando que las multitudes de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sufrimos a menudo, tenemos momentos de depresión, de inseguridad, y adentro nuestro no siempre disfrutamos la plenitud que nos gustaría disfrutar. Y esto tiene, de alguna manera, una explicación. Y esa explicación es que nuestro interior está dividido. No es las cosas de afuera lo que necesariamente van a traer descanso y paz a mi vida. Por supuesto que si las cosas me van bien, tengo un bienestar económico, me va a ayudar, pero no me va a hacer pleno ni completo. Lo que me va a hacer pleno y completo es que mi interior esté unificado con Cristo. Esa batalla interior que tengo, esas divisiones interiores que se convierten en ansiedad, se convierten en ira, se convierten en enojo, se convierten en incertidumbre, me sacan de eje continuamente. Y ese sufrimiento es el que de alguna manera está demandando que las cosas de afuera me traigan paz. Como no estoy bien con Dios, que otra cosa me haga estar bien, pero no vas a estar bien con ninguna otra cosa que no sea con Él. Y luego de estar bien con Él, vas a estar bien con todo el resto de las cosas. Pero cuando la interioridad de cada uno de nosotros está dividida, cuando la interioridad de cada uno de nosotros no responde al Espíritu de Dios, al carácter de Cristo, es donde está la ansiedad, la inquietud, el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento tiene una parte positiva. Es la desestabilidad que nos permite, cuando el corazón es bueno, buscar a Dios. Cuando el corazón no es bueno, el sufrimiento me aparta y me lleva a buscar en otro lado. Pero cuando el corazón es correcto, esa desestabilidad que me trae el sufrimiento me lleva al Señor. Porque no entiendo cómo puede ser, Señor, si yo te sigo, si yo te busco, que me sienta de esta manera, que pase esto adentro mío. ¿Cómo puede ser? Y al corazón bueno eso lo lleva a la oración. Al corazón bueno eso lo lleva no a argumentar, no a defenderse, a buscar el porqué. Y por supuesto el Espíritu Santo nos renueva. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Cuando salimos de la tiniebla nos acercamos a la luz y la luz muestra todo. Y allí nos damos cuenta que tal vez hay cosas que deben de resolver y en ese momento la unidad está dentro nuestro. Mi espíritu responde a Dios. Sufrimos porque estamos desunidos a Dios. Y estar desunidos a Dios, ¿por qué? Porque no respondemos a la dirección del Espíritu. Venimos a la iglesia, oramos, pero no siempre respondemos a la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos trae sufrimiento. ¿Por qué me enojo con mi semejante? Porque no muero. Porque no me niego a mí mismo. Porque me quiero salir con la mía y el otro también se quiere salir con la suya. Y me enojo y grito. O golpeo o rompo algo. Y adentro mío eso me oprime. Porque el Espíritu Santo que vive adentro tuyo se constricta. O tomo mis propios caminos cuando Él me está guiando por otros caminos, como ha pasado con los hombres de Dios. ¿Qué pasa adentro? Hay sufrimiento, hay dolor porque me aparto, pero a su vez hay misericordia de Dios por permitir un sentimiento que me atrae hacia Él. Antes de hablar de unidad de cuerpo y antes de hablar de unidad el uno de los otros, debemos de hablar de la unidad interior del Espíritu Santo y mi vida. De ahí nace el resto. Cuando el enemigo quiso sabotear la obra de Dios, dividió la interioridad de Adán. Adán no necesitaba considerar otras cosas. Lo único que debía de considerar Adán era la palabra de Dios, que le dijo, de este árbol no toques, no comas. Ya está, con todo eso, la bendición estaba para este hombre. Pero el enemigo dividió su interior con intrigas, con palabras, con seducciones.
Y en vez de confiar en el Señor, tocó los sentidos de Adán. Y esa palabra sembrada adentro hizo que los sentidos de Adán cobraran un nuevo poder. Miraran, vieran, desearan otra cosa distinta. Y cuando logró dividir la interioridad de Adán, Adán cayó. Y a partir de ese momento vino el sufrimiento por el pecado a la raza humana, por un hombre dividido. Hoy por hoy el enemigo mantiene al hombre sin Dios dividido y trata que el hombre con Dios viva dividido adentro suyo. Sé vos. No, sé Cristo. Es tu diferencia a Cristo la que te va a hacer sufrir. Pero es tu igualdad a Cristo la que te va a traer descanso y paz. Cada día es como desafío en nosotros que nuestra interioridad responda al carácter de Cristo. No es casualidad, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma. No es casualidad que el mandamiento de Dios dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y agrega, ¿no? Con toda tu mente. ¿Qué permitía la unión de la iglesia primitiva? ¿Qué permitía la unión de la multitud? La unión primeramente en el interior de cada uno. Eso es lo que tiene que estar presente. Muchos quieren hacer, pero su interior está separado. Y lamentablemente eso no sirve de nada. Porque Dios no te llamó en su Hijo Jesucristo a hacer cosas. Te llamó primeramente a ser como su Hijo y desde allí sí a hacer las cosas. Pero muchas veces en el hacer encontramos nuestra propia satisfacción y eso no tiene sentido. Un segundo aspecto de la unidad es la unidad de propósito. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Muchos creen que prácticamente en la iglesia primitiva esto era una suerte de comunismo, que todo no se lo sacaban de encima, se lo daban a los apóstoles y ellos no tenían nada y los apóstoles administraban. Muchos han tomado también esto y le han pegado una torcida de aquellas. Pero no quería decir que ellos se quedaban sin nada. Quería decir que ellos dejaron de ser propietarios de las cosas. Y eso es una actitud de corazón, es una actitud interior, no es una cosa de afuera. Porque la palabra de Dios me dice que me puedo despojar absolutamente de todo, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. No viene por ese lado. Viene por una actitud de entender que yo no soy propietario, soy administrador de lo que Dios me dio, porque en el momento que Cristo me salvó, yo me hice propiedad de Él. Y Él me enriqueció siendo propiedad de Él. Entonces ahora yo, como mayordomo de lo que me ha sido dado, ¿qué hago? Enriquezco a otros también. Lo enriquezco con palabra de Dios, lo enriquezco muchas veces con mis bienes, porque el hermano, porque quien sea, lo necesita y yo lo puedo hacer, porque nada es mío. ¿O acaso alguno de nosotros, vamos a lo más básico de todo, iglesia, puede decir que se merece la salvación de Dios? Nadie, porque es don de Dios, es gracia divina. Somos justos por medio de su Hijo Jesucristo, no por medio de nuestros méritos. Y cuando entendimos esto pasamos a ser hijos de Él, propiedad de Él. Y todo lo que recibimos de parte de Él, somos administradores. Entonces estos administradores primitivos, ¿qué decían? Nada es nuestro. Y lo nuestro lo convidamos para que otros puedan ser enriquecidos. ¿Cuánto sufre el cuerpo de Cristo con el criterio de propiedad privada? Con el criterio de lo mío. Eso separa. Y si volvemos nuevamente al punto anterior de la unidad, la primera unidad, que es nuestra unidad interior, nos lleva a la unidad de cuerpo.
Pero cuando hacemos prevalecer lo propio, lo nuestro, nos separamos. No cuenten conmigo porque yo... Nos separamos, cosa que en la iglesia primitiva no había. La iglesia primitiva tenía el desafío de llevar adelante una visión esencial. Pero luego de lo que entendieron, que Dios se había hecho sobre sus vidas por medio de su Hijo, ya ellos decían que nada les pertenecía, porque ellos habían sido propiedad de Dios. ¿Cuánto luchamos por lo nuestro, lo propio? ¿Cómo divide eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que no debemos de luchar? Por supuesto, debemos de luchar, debemos de progresar, debemos de procurar lo mejor, pero debemos de compartir. Debemos de compartir lo que tenemos, debemos de compartir nuestro tiempo, debemos de compartir nuestro afecto, debemos de compartir, porque en la medida en la que hemos sido enriquecidos, vamos a enriquecer. Cuando retengo, pierdo. Cuando suelto, soy renovado. ¿Se comprende? Filipenses 2:2 dice, Pablo señala sobre la iglesia, haced completo mi gozo, teniendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si hay algo que el enemigo, como lo dije anteriormente, logra en la vida de las personas, es que la persona esté mal dividiendo su interioridad, como lo hizo con Adán, como lo procuró hacer con Jesús y como lo va a hacer con tu vida. Pero cuando el enemigo entra en el cuerpo de Cristo y divide, debilita. Y eso es lo que a él le gusta hacer, debilitar, dividiendo, sembrando discordia. Mi interioridad está dividida, entonces no encuentro paz. Y dentro del cuerpo encuentro otros que tampoco tienen paz porque adentro están divididos. Y esos divididos dividen. Y lamentablemente eso daña el cuerpo de Cristo. Eso daña el propósito de Dios, porque siendo un grupo que puede alcanzar grandes cosas delante de Dios, son un poquito los que lo hacen y el resto no. Una visión esencial implica que todo el cuerpo de Cristo esté comprometido. Si algunos están comprometidos y otros no están comprometidos, muchos trabajan de más, mientras que otros viven para sí mismos. Y lamentablemente no se puede hacer. Entonces ese es el desafío. Todo el mundo quiere hacer las cosas bien, todo el mundo quiere sana doctrina, todo el mundo quiere lo verdadero, pero eso implica un compromiso. Eso implica el compromiso de mantenerlo. Hay lugares en donde directamente la persona no hace nada, lo único que hace es viene y pone plata, y eso mantiene una estructura, eso no es algo esencial. Eso es fácil, viene la persona, busca, pone, y el predicador ¿qué le dice? Ponga más y va a tener más. Y hay lleno de gente. Eso es una estafa, eso es mercantilismo religioso, eso es apostasía. Pero una visión esencial implica mi compromiso con Cristo, por ende el compromiso en el cuerpo de Cristo, por ende mantener algo esencial que es lo que hacemos entre todos. Y es a eso a lo que fuimos llamados. El apóstol Pablo lo está diciendo, un mismo propósito. Todos, por supuesto, tenemos nuestros planes personales, pero a la hora de ser cuerpo de Cristo debemos de unificar. A la hora de ser cuerpo de Cristo debemos de llevar adelante el propósito de Dios. Estamos saliendo para África. Estamos yendo para África. Necesitamos todo, necesitamos tu oración, necesitamos tu promoción, necesitamos que le hables a otros, necesitamos porque todos como iglesia estamos yendo. No son 2 personas que se van a África o un grupo como otras veces. No podemos permanecer indiferentes a lo que se hace. Si hoy tuviste tiempo de venir cuando estábamos pintando las paredes del templo y te quedaste en tu casa porque no querías hacer otra o porque estaba ahí, sabiendo que otros estaban matando haciendo eso, teniendo que ir a su casa, volver corriendo para venir a estar acá y vos estabas en tu casa, no hay cuerpo, no hay compromiso. Una visión esencial se lleva adelante con compromiso.
Si es cierto lo que queremos, es cierto lo que creemos, debe ser cierto lo que hacemos también. Pero hablar de propósito y no estar involucrado en ello es dudoso. Para llevar adelante una visión esencial, debemos de comprometernos no con el hombre, sino con Dios. Hacer nuestra parte. Hay personas que vinieron hoy 10 minutos, 15 minutos, tuvieron que irse enseguida, hacer sus negocios, volvieron de nuevo, pintaron 2 o 3 veces más. Listo. Eso es lo que se necesita. No un pintor profesional que pinte todo. Alguien que ponga buena voluntad en lo que se está haciendo. Otros les encantaría estar, no pueden estar. Eso también es bueno. Pero quien puede hacerlo y no lo hace, no se lleva adelante una visión de esa manera. ¿Se entiende, iglesia? Y el tercer punto de la unidad es la unidad corporativa. Hablamos de la unidad de propósito, que por supuesto la hace el cuerpo, y la unidad corporativa, que es la que nos corresponde a nosotros uno con el otro, no en cuanto a lo que hacemos, sino uno con el otro. Efesios 4 dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego, 4:4, perdónenme, que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, todo eso como cuerpo nos hace compartir un mismo espíritu, una misma esencia. Por favor, lo peor que hay, querida iglesia, es la indiferencia. Ni siquiera la actitud agresiva hacia el otro, la indiferencia. El no me importa, el no sé lo que pasó, no sé lo que están haciendo, vengo, recibo y se terminó. La indiferencia es lo peor. Hay algo que nosotros hoy tenemos que tener presente, y es los tiempos en los que estamos viviendo. Vivimos tiempos de apostasía. Vivimos tiempo de corazones endurecidos. Dice la palabra de Dios que la maldad de muchos haría que el amor de otros se apague. ¿Qué quiere decir? ¿Qué amor se iba a apagar? El primer amor, el amor a Cristo. Ese amor espontáneo que me permitía por Él hacer todo lo que un enamorado hace por su novia y más también. En la medida que el corazón se va endureciendo, yo me voy tornando racional, formal, medido, y simplemente lo que hago hacia Dios es un servicio con lo que me sobra o con lo que quiero, pero no una expresión de amor incondicional hacia Él, que es lo que nos caracteriza y es lo que mantiene sensible nuestro corazón. Por un asunto de tiempos, el corazón del hombre se está endureciendo. Y esto no es ajeno a la iglesia. Esto viene sobre el hombre natural y viene sobre la iglesia también. La palabra de Dios me habla que hay apostasía. La palabra de Dios me habla del ministerio de iniquidad, me habla del espíritu de anticristo. Y todo esto va viniendo hacia el fin. Las señales que Mateo hace presente hoy se están cumpliendo. Si todo esto no nos abre los ojos y nos desafía a vivir en una docilidad delante del Señor, nos vamos a endurecer, iglesia. Y si nos endurecemos, nuestra espiritualidad va a ser mental, nuestro servicio va a ser racional, va a ser medido, nos vamos a institucionalizar y vamos a perder la frescura del Espíritu Santo. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque es algo espiritual. Hoy tenemos la responsabilidad de mantenernos despiertos. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener una visión espiritual. Hoy tenemos la responsabilidad de oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y no permanecer indiferentes, fríos, duros. Hay una figura en Ezequiel capítulo 37, no lo vamos a estar leyendo,
pero habla de los huesos muertos, del Valle de los Huesos Muertos, y hace una evolución en la profecía en donde el profeta ve un montón de huesos muertos. Ese montón de huesos muertos era el pueblo de Israel, que habían perdido su unidad interior, habían perdido su propósito y habían perdido su unidad corporativa. Por eso hoy lo estaba viendo el profeta desparramados como huesos muertos. ¿Qué implica? Sin vida, todos desparramados, no se sabía qué parte era de quién. Pero Dios permite que el profeta dé palabras sobre esos huesos y ordene al Espíritu que dé vida a esos huesos. Y en esa evolución vamos a ver que de esos huesos muertos el Señor termina siendo un ejército esencial. Ahora, ¿qué llevó al pueblo a convertirse en huesos muertos? Su dureza, su rebeldía, su espíritu dividido entre los ídolos y entre el Señor, su querer hacer la propia voluntad, su buscar lo suyo propio. Todo eso convirtió a un pueblo santo con propósito en un montón de huesos muertos. Pero ¿qué fue lo que lo restauró? La palabra y el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo restauró? Para ser un ejército. ¿Amando de quién? Amando del Señor. Veíamos el otro día con Gaby un documental y veíamos qué importante que es para un soldado, ¿no?, recibir órdenes, para un ejército ir bajo una orden. Si cada uno en el ejército hace lo que quiere, no se logra ningún propósito. Nosotros no recibimos órdenes del hombre, recibimos dirección del Espíritu Santo de Dios, por supuesto, muchas veces a partir de los hombres, pero eso nos une como un ejército delante de Él. Y para que ese ejército sea esencial, yo después quiero que usted lo busque en su casa, no se lo quiero leer ahora. En Jueces capítulo 7 nos habla de un ejército disminuido, que es el ejército de Gedeón. Gedeón tenía que pelear con un enemigo de aproximadamente 135.000 personas. El ejército de Gedeón era apenas un ejército de 36.000 personas. Ya no podían pelear con semejante cantidad por la desventaja que había. Pero el Señor viene y le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, yo voy a disminuir tu ejército. No vaya a hacer que en el momento que yo les dé la victoria, crean que lo hicieron por su propia mano. ¿Y cómo achicó el Señor ese ejército? Primeramente dejó ir libres. El que no quiera pelear, váyase. El que tiene miedo, el que no quiere arriesgar, el que no quiere avanzar, tiene la libertad de irse. Y se fueron un montón. Luego los llevó a un río y los probó. Tenían sed. Muchos se tiraron de cabeza en el río, buscando lo propio, descuidando todo el resto. Y el Señor le dijo a Gedeón: decirle que estos también se vayan. ¿Sabés cuánto quedó? 300 personas contra 135.000. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un asunto de cantidad, es un asunto de esencia. Lo que hablamos anteriormente apunta a la esencia. Mirá un poquito. ¿Y cómo en 4 años, en 5 años pudimos hacer tantas cosas en África? Pudimos un año levantar un puente, un año levantar un orfanato, 2 años levantar una base. ¿Te crees que lo levantamos nosotros? Lo que se pudo hacer, ¿podemos creer que lo hicimos nosotros? No. Y no necesitábamos grandes cosas. Necesitamos personas comprometidas y el favor de Dios o la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. El Señor no necesitaba un gran ejército. Necesitaba un ejército de gente esencial. ¿Qué hicieron estos hombres? En vez de tirarse de cabeza a tomar el agua, miraron alrededor, vigilaron, y mientras los otros se zambullían ahí, veían que el enemigo no viniera. Y luego apenas se agacharon un poquito y tomaron el agua con la boca. Los que tenían miedo
los que buscaban lo suyo propio, esos no fueron. Solamente 300, que no tenían oportunidad semejante frente a semejante cantidad. Pero Dios estaba allí en medio. Y Dios te dice que no es con ejército, no es con fuerza, no es con carro, no es con caballo, es con mi espíritu. ¿Qué necesitamos para llevar adelante una visión espiritual? Necesitamos que nuestro corazón esté unido a Él. Necesitamos que unido a Él estemos unidos al cuerpo de Cristo. Porque la voluntad de Dios no la haces vos solo, la haces con el cuerpo. Y necesitamos estar unidos como cuerpo al propósito al cual Dios nos llamó. Sin compromiso no hay oportunidad para desarrollar una visión esencial. Pero si cada uno de nosotros queremos realmente hacerlo y queremos tomar el compromiso, empezamos por nosotros. ¿Qué divide adentro mío mi corazón? ¿Qué es lo que batalla adentro mío y no le permite a Cristo tener el señorío en mi interior? ¿Qué es? ¿Pecado, materialismo, rebeldía? ¿Qué es? Resolvelo. Resolvelo, porque nada te va a dar lo que Él te puede dar. ¿Qué es lo propio que lo tengo tan agarrado que no soy capaz de soltarlo y que me divide del resto? Acordate que sos propiedad. Y acordate que sos enriquecido para enriquecer. Y sos bendecido para bendecir. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a ser discípulos y nos vamos a extender, no solamente hasta África, sino hasta lo último de la tierra. Amén. Nos ponemos de pie.